tardes. Una vez más estamos aquí reunidos para poder ampliar nuestro conocimiento y en esta ocasión vamos a hacerlo con el tema de estimación, de escalas de estimación, correctamente. Y en esta clase va a estar muy interesante, pero vamos a empezar como se debe, como lo hacemos en cada reunión, con una palabra de oración. Así que los invito a orar desde el lugar donde estén. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta ocasión que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, para poder aprender un poco más. Queremos rogarte tu presencia, tu Espíritu Santo, de sabiduría y entendimiento, sea con cada uno de nosotros y con nuestra maestra, Ninoska, quien va a tener la participación en este tema. Te lo rogamos por Jesús. Amén. ¿Qué tal, queridos maestros? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 5 de este curso virtual, Evaluación del Aprendizaje y Evaluación para el Aprendizaje. Vengo con mucha expectativa porque hablar de evaluación, como lo dijimos hace unas semanas atrás, siempre va a ser un tema no solamente demandante, sino puesto en la mesa para seguir dando vueltas, para seguir procesándolo, hasta ir construyendo de manera paulatina y progresiva claridad en nuestro proceso de evaluar. Hoy vamos a hablar acerca de escalas de estimación. Hasta la semana pasada estuvimos revisando dos tipos de instrumentos, las pruebas escritas fue el primero y las listas de cotejo. Y respecto a las listas de cotejo, vimos que estas no necesariamente se pueden considerar para todos los desempeños, que por cierto son muchos, en el currículo nacional. Vimos también que las listas de cotejo no necesariamente le pertenecen a algún área en particular o a algún nivel en particular, sino que estas pueden ser utilizadas desde primero hasta quinto de secundaria en algunas áreas, en algunas competencias, y que va a definir su uso o no el desempeño y lo que este desempeño nos está pidiendo. Decíamos la semana pasada también que la lista de cotejo necesita ser definida, necesita ser construida a partir del criterio del profesor cuando él revisa el desempeño y se da cuenta que hay una parte de este que sí puede chequearse con una conducta que aparece o que no aparece y que por lo tanto necesita ser una conducta observable. No lo dije con estas palabras, pero una forma muy práctica de darnos cuenta si una lista de cotejo se puede utilizar o no es cuando hablamos de procesos mentales complejos. El análisis, la comprensión, la comparación, hemos hablado de nivel de argumentación, son niveles más complejos a nivel de estructura mental, de demanda cognitiva y por lo tanto difícilmente observables. Hay conductas que son mucho más sencillas de poder cotejar. Hoy vamos a entrar a hablar de escalas de estimación y me he permitido generar los ejemplos que voy a compartir con ustedes solamente con el área de matemática, porque además de conversar y de poder compartir con ustedes alguna información puntual respecto a las escalas de estimación, quiero mostrarles algo que es clave, no solamente cómo construir la escala como proceso, sino cómo se califica. Cuando yo ya tengo mi lista de cotejo llena de información que he recogido, o cuando tengo mi escala de estimación con todos los checks o X que he cotejado, ¿qué nota tengo que poner? ¿Cuándo corresponde una A? ¿Cuándo corresponde una B? Es cierto que AD significa no hay ningún error, por lo tanto es AD. Pretendo en esta sesión entonces plantear estos dos objetivos. El primero es el proceso de construcción de la escala de estimación y segundo, cómo calificar cuando la escala de estimación ya está completa, después que hemos hecho nuestra revisión. Quiero ir lento porque sospecho que voy a generar algunos conflictos cognitivos. Si usted siente en algún momento un cortocircuito, no se preocupe, está previsto.
Voy a ir despacio, si es que no llego a completar los ejemplos que he previsto en las diapositivas, me comprometo con ustedes a abordarlo en la siguiente sesión y quiero dejar este tiempo de preguntas para poder absolver todas las que pudiera haber. Al final vamos a tener una conclusión de lo que vamos a compartir hoy, ¿sí? Así que vamos a estar todos muy atentos, les pido por favor que prestemos mucha atención y comenzamos la sesión de hoy hablando de escalas de estimación. ¿Qué es una escala de estimación? Su nombre lo dice, escala. Hay pasos, hay grados, hay escalones. Estimación, algo que yo calculo, que estimo, que aprecio. Estas dos palabras se combinan en este instrumento y desde el nombre notemos la diferencia con una lista de cotejo. En la lista de cotejo yo no estimo nada, no opino, está o no está, observo o no, no tengo mucho que decir. En una escala de estimación, sí. En la escala de estimación, el profesor toma una decisión respecto al producto que está observando. Desde allí ya tenemos una diferencia. Me toca leer la diapositiva, así que vamos a revisarla juntos. Es un instrumento de evaluación que nos permite identificar, ojo, frecuencia, intensidad o eficacia de alguna conducta o de algún producto. Aquí empieza a introducirse de una manera muy natural el término producto. Estoy segura que ustedes trabajan productos en su salón, en sus clases, en las unidades, en los proyectos. Hace ya unos años atrás se nos exige como parte de nuestro trabajo tener productos. Una pregunta clave para el profesor es, ¿el producto que yo estoy pidiendo que mis alumnos construyan realmente me permite evaluar lo que tengo que evaluar? Es una pregunta clave. Bien, no me quiero ir del tema, entonces decimos que es un instrumento de evaluación y como tal tiene dos elementos, dos partes. Primero están los criterios de evaluación, que son muy similares a lo de la lista de cotejo. Estos criterios de evaluación son enunciados que describen lo que yo estoy evaluando y, como ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir, se desprenden de los desempeños. Hace unos minutos, una nueva amiga me preguntaba y me decía, ¿dónde podemos encontrar escalas de estimación que nos sirvan de referencia? Y creo que le he roto el corazón cuando le dije, no hay. No hay, validadas aún no hay. El currículo nacional tiene muy poco tiempo de vigencia y más bien es nuestra tarea hacer este proceso de construcción poco a poco. No va a ser una tarea sencilla y tampoco corta, pero porque queremos asegurar que efectivamente estos criterios se desprendan de los desempeños. Primera parte entonces, criterios de evaluación. Y la segunda, categorías. ¿Qué son las categorías? Son estas posibilidades de logro que depende si es que mi criterio de evaluación, como planteé, mi criterio de evaluación puede significar que el aprendizaje está siendo logrado o no. Algunos los llaman categorías, otros los llaman niveles de apreciación o niveles de estimación, porque es una escala de estimación. Una imagen vale más que 1000 palabras, tienen a la vista en la pantalla una escala de estimación. Los criterios están en la parte izquierda, hay algunos allí, yo he tomado este esquema de una manera arbitraria. Esta es una escala de estimación, en este caso tiene 6 criterios de evaluación y las categorías son las que aparecen en las columnas hacia la derecha. En este caso, las categorías están definidas por números, 0, 1, 2 y 3. Vamos a ver más adelante los tipos de categorías que existen y que podemos utilizar. Al costado derecho, en la última columna, vemos observaciones. También podríamos considerar una lista de comentarios relevantes si es que deseamos, si es que consideramos importante registrar alguna información por cada criterio. O también lo que se suele hacer es no considerar esta columna a la derecha y sí dejar un espacio al final del instrumento, al final de la escala, donde pueda haber una descripción muy breve, muy puntual de lo que el profesor quisiera resaltar. Entonces, esta última columna es opcional.
Lo que sí no debe faltar son los criterios de evaluación y las categorías. Así me voy a referir a estos elementos de aquí en adelante. Bien, vamos a ver cuáles son los tipos de escalas que hay. Las escalas siempre van a tener sus criterios de evaluación, pero las categorías, es decir, los niveles de desempeño, los niveles de apreciación que se utilizan, sí pueden cambiar. Entonces, podemos tener escalas descriptivas y escalas numéricas. En el ejemplo anterior, en la imagen que vimos, había uso de una escala numérica. En este caso es absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque no admite puntos medios, ¿no? Es una escala discreta, no es una escala continua. Y las escalas descriptivas, que según el tipo de categorías que utilizan, pueden ser de frecuencia, pueden ser de periodicidad o pueden ser de eficacia. Ahora que vayamos revisando algunos ejemplos, estoy convencida de que usted va a decir, esa es la que yo utilizo, esta otra es la que yo utilizo. Mira, yo juego con los tres tipos. Vamos a irlas reconociendo en nuestra práctica. Veamos, ¿qué es una escala descriptiva de frecuencia? Dice que describe la regularidad con que se presenta el criterio que estoy evaluando. Voy a improvisar un criterio. De pronto utiliza mayúsculas cuando escribe. Si ese es el criterio y mi escala es de frecuencia, generalmente los niveles que voy a considerar son los que tienen allí, siempre, casi siempre, algunas veces, nunca. Entonces yo marcaré, estoy revisando por decir un texto y me doy cuenta que siempre utiliza las mayúsculas cuando las tiene que utilizar y marco siempre. O las olvida casi siempre, entonces colocaré algunas veces. Estos son los términos que suelen acompañar a una escala de frecuencia, ¿no? La frecuencia con la que la conducta sucede. Luego tenemos las escalas descriptivas, si me ayudan aquí por favor, de periodicidad. Si bien la frecuencia, como su nombre lo indica, me está haciendo relación al número de veces que aparece la conducta, las escalas de periodicidad me van a indicar en qué momento de aprendizaje está. Periodicidad viene de periodo, un periodo inicial y un periodo en el que ya se logró el aprendizaje. Y desde el momento inicial hasta el momento en que se logró, yo puedo registrar en qué momento está. Como dice la imagen que tienen frente a ustedes, el texto que tienen frente a ustedes, generalmente se utilizan descriptores como en inicio, en proceso, avance significativo, logrado, consolidado, etc. Y si a usted le están brillando los ojos, dice, claro, es lo que nosotros utilizamos, inicio, proceso, logrado. Bingo, aquí queda demostrado que esta es una escala descriptiva de periodicidad y no es una lista de cotejo. Nos damos cuenta que cuando yo tengo que decidir si es que mi estudiante está en inicio, en proceso o en logrado, yo no cotejo una conducta. Yo estoy aplicando mi criterio, yo estoy decidiendo, estoy estimando. ¿Por qué? Porque en función a la evidencia, registro si los criterios que he elegido se están cumpliendo, no se están cumpliendo o están en proceso de cumplirse. Entonces, a partir de hoy usted sabe que lo que más utiliza un profesor en una evaluación por competencias no es la lista de cotejo, suele ser una escala de estimación de tipo descriptivo, subtipo periodicidad. Largo, ¿no? Pero eso es. Ahora, un detalle importante, tómenlo como una recomendación y no como una regla. La literatura recomienda que cuando trabajamos escalas, no importa si son numéricas, si son descriptivas o del tipo que sean, consideremos 4 niveles, 4 categorías y no 3. Porque la tendencia de nosotros como seres humanos, hay estudios que lo demuestran, es irnos siempre al centro. Entonces, ni 3 ni 5, 4, porque eso ayuda a que nuestra evaluación sea más objetiva que si solamente registramos proceso. Como un profesor me dijo alguna vez,
todos tienen B porque todos están en proceso. Le dije, espérese un momentito, no es tan sencillo. Hay que describir en qué parte del proceso están o qué le falta para completar el aprendizaje que se espera. Entonces, tómenlo como una recomendación. 4 niveles. En la experiencia en la que vengo caminando, en el colegio en el que estoy ahora incluso, nosotros trabajamos estas escalas de periodicidad con los términos que vemos en la pantalla. Inicio, proceso, avance significativo y logrado. Esos 4 son las categorías que utilizamos. Sigo avanzando y después les cuento un par de cuestiones más. Hay tanto que decir. Bien, el otro tipo de escala descriptiva es la de eficacia. Mire cómo cambia. Ya no hablo de un momento, sino hablo de cuán bien está hecho lo que se tiene que hacer, cuán bien se ha desempeñado el alumno con estos criterios de evaluación. Y entonces utilizo términos como excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, etcétera. Los profesores hoy en día nos cuidamos mucho de decir si algo está, digamos, en categoría deficiente. En lo personal no deberíamos tener tanto temor, pero este cuidado que tenemos nos ha hecho inclinarnos más hacia escalas de periodicidad y dejar cada vez más lejos estas escalas de eficacia. No está mal usarlas, hay desempeños que se prestan perfectamente a poder utilizar esta categoría. Bien, las escalas numéricas absolutas, aquí viene nuevamente la recomendación, utilizo números del 1 al 4, es lo recomendable. No he considerado en esta información las escalas numéricas de intervalos, que son las que consideran dentro de cada columna un intervalo, digamos, del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 9, porque no tiene mucho sentido dejar en una sola columna 2 o 3 posibilidades. Es mucho más concreto y mucho más efectivo trabajar con números exactos, ¿no? 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, como se considere. Se les llama absolutas porque no admiten decimales. Si mis categorías son 1, 2, 3, 4, no le pongo 1,5, me voy a complicar, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo. Permítanme hacer una rápida descripción del antecedente del ejemplo. Voy a presentarles ahora una escala de estimación, el proceso de construcción de una escala de estimación. He elegido matemática porque suele ser matemática el área más esquiva a este tipo de instrumentos. Generalmente utilizamos exámenes, pruebas escritas. Lo dije en algún momento, no está mal. Si están bien formulados, no hay ningún problema. Pero corremos el riesgo de que el examen no necesariamente nos permita poner en evidencia si es que todas las capacidades están trabajando, si es que todas las capacidades se están logrando. Entonces, como les dije al inicio, voy a ir despacio, quiero ser muy clara en el procedimiento de construcción. El procedimiento es el mismo para todas las áreas. He tomado matemática porque quiero demostrarles que sí se puede hacer también en matemática y después voy a llegar a revisar con ustedes el proceso de calificación como les prometí. Yo utilizo una escala para toda la competencia. No necesito hacer una escala por cada desempeño, no necesito hacer una escala para cada parte del desempeño, lo que a veces sí me sucede con las listas de cotejo. Entonces, de entrada nos damos cuenta que una escala de estimación es mucho más compleja, en el buen sentido de la palabra, no es más difícil, es más compleja, más completa y por lo tanto es menos volumen de trabajo, ¿ok? Entonces, he elegido para el ejemplo, área de matemática, competencia, resuelve problemas de cantidad. No estoy segura porque lo hice hace varios días atrás, si es quinto o sexto de primaria, discúlpeme por no haber puesto el dato, pero nos damos cuenta que a partir de la competencia estoy considerando las 4 capacidades. Están las 4. La primera, traduce cantidades a expresiones numéricas. La segunda, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. La tercera,
usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Y la cuarta, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Están las 4 capacidades. Siguiente paso, yo selecciono los desempeños que corresponden a estas capacidades. A estas alturas del partido, los profesores que estamos en el ejercicio ya nos vamos dando cuenta al ojo a qué capacidad le corresponde tal o cual desempeño. En este cuadro yo estoy estableciendo la correlación, ¿no? A tal capacidad, tal desempeño. Y he dejado en negrita estas partes del desempeño que me interesan evaluar con esta escala. Y sí va a ser importante leerlos para notar algunos detalles. Miren, establece relaciones entre datos y acciones de 2 cosas distintas, dice el desempeño. Primero, de dividir una o más unidades en partes iguales, es decir, el concepto de fracción, y las transforma en expresiones numéricas, un modelo de fracciones. Es decir, este niño es capaz de establecer relaciones entre datos y acciones para convertir la unidad en fracciones. Eso dice esa parte, dividir una o más unidades en partes iguales, ¿ok? Pero también dice y es lo que he puesto en negrita, o sea, establece relaciones entre datos y acciones para o de adición, sustracción, multiplicación con expresiones fraccionarias y decimales. Entonces, miren, los desempeños de matemáticas, sobre todo los de matemática, son súper gruesos e incluyen más de un tema. En este caso, el desempeño me está mostrando que quiere trabajar el planteamiento de fracciones como concepto numérico, pero también está planteando el desempeño, el trabajo de operaciones con fracciones y decimales. Como para mi ejemplo, yo voy a evaluar operaciones con fracciones, estoy poniendo en negrita lo que voy a tomar del desempeño, ¿sí? Ahora, se dan cuenta que no he considerado decimales. Bien podría hacerlo, pero para el ejemplo, solo fracciones. Segundo desempeño. La capacidad tiene que ver con comunica su comprensión sobre números y operaciones. Quiero evaluar que mi alumno me está comprendiendo en qué consiste la operación de sumar, restar, multiplicar fracciones. Entonces, miren lo que he puesto en negrita. Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico, es decir, sabe representar con material concreto, con gráfico, pero también con números, dice con lenguaje numérico, su comprensión de, y otra vez viene, miren la diferencia, la fracción como operador, la fracción como cociente, las equivalencias entre decimales, fracciones y porcentajes usuales, punto y coma, las operaciones de adición, sustracción, multiplicación con fracciones. De todo ese desempeño, y eso que yo lo he resumido porque es mucho más extenso, yo me quedo con que mi alumno me exprese sus representaciones de lo que ha comprendido de las operaciones con fracciones. Eso es lo que quiero evaluar. Siguiente capacidad. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Aquí está tal cual el desempeño, he jalado la parte que corresponde, dice, emplea estrategias de cálculo como, es muy específico, amplificar y simplificar fracciones. Eso tiene que hacer mi alumno. Y además emplea procedimientos y recursos para realizar operaciones con expresiones fraccionarias, es decir, suma, resta, multiplica fracciones. Eso es lo que tiene que hacer con diversos procedimientos. Finalmente, la capacidad olvidada. Si esta capacidad tuviera sentimientos y emociones, andaría resentida porque solemos dejarla detrás, ¿no? Y esta es la limitación que tiene un examen generalmente. ¿Qué dice esta capacidad? Necesito que mi alumno me argumente, me explique cómo ha realizado su procedimiento. Por eso el desempeño dice, justifica su proceso de resolución, pero también justifica sus resultados. 2 cosas. Una vez que yo tengo claros cuáles son los desempeños que voy a evaluar en un solo instrumento, paso al siguiente cuadro, el que vemos ahora. Miren,
Los mismos desempeños los tengo al lado izquierdo. Tengo que convertir esos desempeños en criterios de evaluación. Esos criterios que van a ir a la escala de estimación. Y nos vamos a dar cuenta que no es tan complejo como parece. A veces, no sé si le pasa a usted, pero vemos el desempeño y, ¡ay, no, letra chiquita y no tiene dibujitos! Entonces, son tantos términos que parece muy complejo. Pero no, usted siéntase David frente a Goliat, tome su onda, sus 5 piedras y vamos al ataque, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho con esos desempeños seleccionados? Los estoy dejando en rojito. Quiero que notemos algo. De los 2 primeros desempeños, y eso es muy común en matemática, casi siempre pasa, yo puedo generar de los 2 desempeños un solo criterio, y le voy a explicar por qué. Dice el primer desempeño, establece relaciones entre datos y acciones, los datos del problema, ¿no? Cuando damos un problema hay información, hay datos que hay que identificar. Y dice que mi estudiante, mi niño o el jovencito que tengo a cargo tiene que establecer la relación entre los datos que aparecen en el problema y las acciones que tiene que tomar. Es decir, sumo, resto, multiplico, primero multiplico y después resto, primero resto y después multiplico. Tiene que establecer la relación entre ese dato y lo que corresponde operar. Eso es lo que me pide el desempeño. Y el segundo dice, expresa con diversas representaciones, ya sea de manera gráfica, con material concreto o con números, dice, me expresa su comprensión de la adición, sustracción, multiplicación de fracciones. Es decir, si yo le doy un problema, si él plantea bien la operación o las operaciones que tiene que hacer para resolver ese problema, significa que está logrando esos 2 desempeños. ¿Por qué? Porque al plantear bien la operación me está demostrando que sí se da cuenta cómo esos datos se convierten en operaciones, ¿correcto? Y al plantear las operaciones me está demostrando que sí sabe expresarse, que sí sabe representar con números, en este caso, lo que tiene que hacer. Ahora, si usted enseña matemática en cualquier grado, porque esto es indistinto del nivel y del grado, sabe que hay cuestiones que yo puedo plantear numéricamente, de forma directa. Hay algunos problemas que me van a obligar a buscar otro tipo de representación, que puede ser gráfica, cuando suelen ser pequeños, con material concreto, cuanto más pequeños, más concreto. Entonces, si mi estudiante, mi alumno es capaz de plantear, de entender el problema y decirme, maestra, esto es lo que tengo que hacer, junto aquí, sumo aquí, resto aquí, ya sea con números, ya sea con gráficos, él está logrando interpretar el problema y a la vez representar de manera numérica la situación. Por eso es que desde esos 2 desempeños yo genero un solo criterio. Miren lo que dice mi criterio. Interprete el problema representándolo gráficamente o planteando las operaciones que corresponden para resolverlo. Le estoy dando opción a mi alumno, lo puedes representar gráficamente o lo puedes plantear numéricamente, como a ti te acomode mejor, ¿correcto? Ahora, aquí hay otro paréntesis. Tuve la, no sé decir, buena oportunidad de encontrarme con algún especialista de la UGEL que de algún lugar sacó, ojalá que no, esto no se generalice, y me decía que los criterios de evaluación son los desempeños, que el desempeño hay que copiarlo tal cual cuando yo genero una lista de cotejo o genero una escala de estimación. Yo me volví lacia cuando la escuché, se los confieso, porque la idea es que el criterio de evaluación sea entendible, sea digerible. Si un padre de familia lee lo que los desempeños dicen, mire, si a nosotros a veces nos asustan, imagínense un padre de familia. Entonces, la intención es que el instrumento de evaluación, en este caso la escala de estimación, tenga los criterios dichos de tal manera que sea fácil de comprender lo que el niño tiene que hacer. Y si hablamos de alumnos de, digamos, cuarto de primaria en adelante, no solo son los padres, son los niños, son nuestros estudiantes los que lo tienen que comprender.
Entonces, dicho esto, habiendo hecho este pequeño paréntesis, vuelvo a los criterios. 2 desempeños, ya los simplifiqué, tengo un criterio. Siguiente desempeños. Emplea estrategias de cálculo como amplificación y simplificación de fracciones. El desempeño es más completo, pero a mí me interesa evaluar esa parte. Por lo tanto, genero el criterio 2. Resuelve las operaciones utilizando la amplificación y o simplificación de fracciones. Obviamente yo voy a poner problemas en los que se requiera hacer este procedimiento, si no, no tendría mucho sentido. Tercer desempeño y siguiente criterio. Cuarto desempeño y siguiente criterio. Emplea procedimientos y recursos para realizar operaciones con expresiones fraccionarias. Criterio. Emplea procedimientos y recursos para calcular, y yo ahí le he puesto mi plus, correctamente, ¿no? Porque si hay algunos papás, no sé si les pasa a ustedes, que te dicen, pero lo intentó, y el intento vale A, ¿no? No, tiene que hacerlo correctamente, si no, no tiene mucho sentido que haga el cálculo, ¿ok? Y nuestra olvidada capacidad. Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos. Criterio. Agárrese aquí. Explica con claridad los pasos que siguió para resolver el problema. Yo me imagino que usted a estas alturas está diciendo, sabe, Miss, usted viene de otro planeta. ¿Cómo pretende usted que yo le pregunte a 30 alumnos y les pida que me expliquen si el examen o el instrumento tiene 10 problemas, que me expliquen los 10? No hay forma. Obviamente no hay forma. Entonces, ahora paso a explicarles cómo evaluar, cuánto evaluar y cómo calificar. Porque tengo a continuación la escala de estimación. Ya está lista allí, miren. Están los 4 criterios. En este caso yo he decidido utilizar una escala de periodicidad de la misma manera en que les comenté que trabajamos en inicio, en proceso, avance significativo y logrado. Están los 4 criterios, yo aplico el problema o los problemas que voy a trabajar y aquí viene el primer conflicto con nuestra práctica. Yo no necesito evaluar 10, 15, 12, 14, 8 problemas para que mi alumno me demuestre que sabe. Un buen problema puede ser suficiente. 1, 2, 3, si le gusta la variedad, 4, no más. No es necesario más. Hace unos días les decía a un grupo de maestros, mira, era un examen de 14 preguntas y de las 14, ¿saben cuántas estaban orientadas a los desempeños? 2. ¿Y sabe qué decía el padre de familia con lógica razón? De 14 preguntas, 12 están bien y solo 2 están mal. Tienen que ponerle A, porque es más del 80% y hasta D debería ponerle. Pero ahora, ¿cómo le sustentas al padre de familia que esas 2 preguntas que no resolvió son justo las preguntas que corresponden a los desempeños y que por lo tanto debería ser C? Entonces, cantidad no es sinónimo de calidad. Un buen problema, 2 buenos problemas, 3 buenos problemas son suficientes para hacer un buen proceso de evaluación, en este caso de matemática. Y si tengo que evaluar un producto de comunicación, un texto, por ejemplo, si tengo que evaluar una exposición, es mucho más sencillo porque es un solo producto. Lo que tengo que hacer es convertir mi desempeño en criterios, ¿correcto? Ahora, vamos a lo más interesante. ¿Qué nota poner? Miren lo que este niño o niña ha logrado en la prueba, el examen o el ejercicio, como querramos llamarle, que el profesor le planteó, el problema que le planteó. En ese problema demostró que sí sabe interpretarlo y que sabe representarlo o gráficamente o numéricamente. Eso está logrado. La segunda capacidad, el segundo criterio, lo tiene en proceso. El tercero lo tiene en un avance significativo, es decir, está muy cerca. Probablemente emplea los procedimientos adecuados, pero se confunde en el cálculo final. Por ejemplo, ¿no? Está a un paso de lograrlo, pero no lo ha logrado todavía. Y lo que suele pasar es que este proceso de explicación
todavía está inmaduro. Si yo evalúo un solo problema, yo fácilmente le puedo pedir a mi niño que me explique, o le puedo pedir, explica cómo lo resolviste. Y esto nosotros lo hacemos de manera permanente y funciona a las mil maravillas. O si le doy 3 problemas o 4, yo no le digo que me explique los 4, le digo que me explique uno. Y con eso es suficiente para evaluar esta capacidad. Vamos a ver lo que dice la resolución viceministerial tan famosa ya, la 025, que ha dejado de lado, ha derogado la resolución anterior que databa del año 2005. Imagínense cuántos años después, 14 años después, tenemos una norma técnica mucho más clara y específica respecto a cómo calificar. Esta resolución indica en uno de sus capítulos lo siguiente, lo tenemos a la vista. Para que la competencia se logre, tiene que haberse logrado todas las capacidades. Eso es lo que dice la norma. Por lo tanto, como yo sé que mis criterios sí se han desprendido de todas las capacidades, es fácil decir, claro, aquí hay capacidades que no se han logrado. Miren qué visual y qué práctico es. Entonces, en vista que 2 capacidades, uso de estrategias y argumentación, no se han logrado aún, decimos que el estudiante está en proceso. Por lo tanto, este niño tiene como nota B. Esa es la nota que tendría que tener en ese problema, ¿correcto? Vamos a un siguiente ejemplo. Es el mismo instrumento, es el mismo problema, pero ahora es otro niño. El niño que solía sacarse AD hasta hace unos años atrás, hasta el año pasado. Interpreta el problema, logrado. Resuelve operaciones utilizando amplificación y simplificación, logrado. Calcula, logrado. Explícame con claridad, en proceso. ¿Qué hace el papá o qué hace el profesor típico? 3 logrados, 1 en proceso, ganan los 3 logrados. No, señor, porque la norma dice que tienen que lograrse todas las capacidades para que sea A. Por lo tanto, aunque a usted y a mí nos duela mucho, y he comprobado que a los profesores nos duele más, tenemos que poner una B. Porque B no significa desaprobado, significa estás en proceso. Y si somos acuciosos, habrá una línea debajo de este instrumento donde podremos decir, necesitas trabajar la explicación de tu proceso de resolución. Y cuando lo logres, con gusto te pongo tu A. Vamos a ver, porque es posible de que yo esté interpretando mal la norma. Alguien ya me dijo, y un profesor me dijo, esa es una interpretación suya, me dijo. Entonces yo saqué lo que les acabo de mostrar. Miren lo que dice la norma textualmente. Un estudiante se ubica en el nivel de logro esperado, es decir, A, cuando sus producciones o actuaciones alcanzan un nivel esperado, miren, articulando y movilizando de manera efectiva todas las capacidades de la competencia. En este caso, el estudiante evidencia un logro satisfactorio. Todas. Líneas abajo. Un estudiante se ubica en el nivel en proceso cuando sus producciones o actuaciones alcanzan un logro aceptable respecto al nivel esperado. No es que está mal, pero evidencia cierta dificultad para articular o movilizar alguna capacidad de la competencia. Más claro no puede estar. Basta que una capacidad no esté lograda para que el niño o el estudiante reciba una B. Por lo tanto, deducimos de aquí que es muy peligroso generar un instrumento de evaluación que deje de lado una capacidad. ¿Por qué? Primero, porque mi evaluación no está siendo completa. Y lo más delicado es que va a suceder que los niños, sobre todo los más pegados a la letra, van a lograr muchas A's, muchas AD's, pero va a quedar en nuestra conciencia que no están logrando la competencia. Porque como lo hemos dicho en sesiones anteriores, una competencia se logra cuando todas las capacidades se están logrando. Entonces, yo no quiero que usted tenga un problema de conciencia. Empecemos a generar instrumentos de evaluación que impliquen todas las capacidades. Sí, yo creo que es el momento de decirlo. Lo compartía con nuestros amigos que nos visitan hoy aquí.
Nosotros comenzamos un trabajo de diseño de instrumentos de evaluación hace casi 3 años atrás, 2 años y medio. Y empezamos primero bajo la iniciativa de algunos maestros aislados, pero después nos dimos cuenta que los profesores de un mismo nivel podían empezar a atender sus instrumentos por competencia. Es decir, vamos a juntarnos las maestras de primero a sexto de primaria y hoy día vamos a diseñar nuestra escala de estimación para la competencia de cantidad. Nos hemos dado cuenta seguramente que los desempeños de primero a sexto, lo mismo en secundaria, son muy similares. Por lo tanto, la estructura de la escala de estimación es muy similar. Por lo tanto, los criterios de evaluación son muy similares también. Entonces, en lugar de que cada profesora gaste tiempo y trabajo haciendo su propia escala, juntándose o repartiéndose, ¿no? Ustedes se encargan de la competencia de regulación, por ejemplo, equivalencia y cambio, ustedes de cantidad, ustedes de forma y movimiento. Vamos encontrando la forma de generar los criterios de evaluación para un grado y de ahí rápidamente se desprende hacia los grados más altos y hacia los grados más bajos. En un ejercicio, en un trabajo colegiado, en un trabajo en equipo, yendo poco a poco, aprovechando 30 minutos, porque así comenzamos, reuniones que duraban 30 minutos al inicio, no había tiempo para más. Ahora ya está institucionalizado tener una reunión una vez por semana solo para trabajar instrumentos de evaluación. Les compartía a nuestros amigos hoy que estamos en un promedio de 70% de instrumentos listos en las diferentes áreas, pero ha sido un trabajo permanente, paciente y sí muy, muy revisado. ¿Qué quiero decirles con esto? De que el esfuerzo de construcción puede sonar demandante, pero una vez que estos instrumentos están listos, están listos. Los instrumentos que se trabajaron hace 2 años atrás siguen estando vigentes y los profesores ya no necesitan generar nuevos instrumentos, volver a buscar información, porque esto ya está establecido. Entonces es una inversión, por lo menos a mediano plazo. El currículo nacional, queridos maestros, ha llegado para quedarse muchos años. No crean esta historia de que el próximo año ya viene uno nuevo, eso no es verdad, es un rumor de pasadizo. Hay que empezar a tomar muy en serio este proceso de evaluación que sobre todas las cosas considere todas las capacidades, porque realmente vale la pena cuando vemos el aprendizaje en nuestros niños, ¿sí? Bien, 10 para las 7, increíble. Sabía que no iba a terminar. Voy a dejar para la próxima semana los ejemplos siguientes, ustedes los pueden ir viendo, no sé si los pueden ir interpretando, sería ideal. Yo prometo terminarlos de explicar muy bien y vamos a introducir la próxima semana el trabajo con rúbricas que tiene mucha relación con las escalas de estimación. Me quedo atenta a las preguntas que pudiera haber y les agradezco mucho su atención. Bendiciones. Profesora Ninoska, ha causado revuelo. Vamos a leer algunas preguntas, profesora. ¿La escala de estimación numérica debe ser utilizada de preferencia en qué tipo de evaluación? Y pregunta, y repregunta, dice, ¿y qué me representan las categorías o niveles de apreciación en este tipo de escala? Por favor, ¿podría darnos un ejemplo? Utilizamos las escalas numéricas. Generalmente, no es una regla, cuando vamos a calificar con números. Yo voy a colocar un puntaje del 1 al 3 y probablemente tenga que complicarme la vida tratando de que la suma de estos números de 20, y estoy pensando en los grados de segundo a quinto de secundaria. ¿Cuál es el gran problema? Y por eso es que tiene sentido que el Ministerio de Educación esté implementando el proceso de evaluación con escala literal hacia secundaria. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo 4 capacidades, tomando el ejemplo que hemos trabajado, y hay una capacidad que no se logra, y yo evalúo con números y aplico promedio, este alumno aprueba, aunque no haya logrado la capacidad, ¿correcto? Con la evaluación con escala literal eso no sucede.
O logras las 4 o no tienes A. Esa es la diferencia clave que marca la distancia entre asegurar la competencia o no. Y eso es lo que me permito decir muchos de nosotros, porque la escala literal tiene años, no hemos vislumbrado. Esa es la principal diferencia. Por eso es que se recomienda que las escalas numéricas sean utilizadas cuando voy a poner una nota de 0 a 20. Y van a ir seguramente quedando de lado, ¿no? En el tiempo me refiero. La otra pregunta tenía que ver con... ¿Qué me representan las categorías o niveles? Van a representar lo que yo estoy considerando colocar. Si yo digo a veces, frecuentemente, siempre, están representando que los criterios de evaluación aparecen a veces, frecuentemente o siempre. Si yo utilizo una escala de periodicidad que dice estás en proceso, estás en un avance significativo, están representando que ese criterio de evaluación está en proceso o está en avance significativo. Representan lo que yo coloco. Eso es, ¿no? Y entonces, este detalle importante, quien decide qué escala utilizar es el docente. Si un desempeño apunta, por ejemplo, a la habilidad expresa, ¿no debería el criterio de evaluación iniciar con el mismo verbo con el que inicia el desempeño? Sí, por supuesto. Resalto lo que dije en la explicación. La intención es que el criterio sea claro, sobre todo para el alumno. Hay muchos de los verbos que aparecen en los desempeños son muy claros, por ejemplo, expresa. Pero ¿qué decimos del criterio o del desempeño adecua? ¿O qué decimos? Hay un desempeño muy claro, obtiene información, es práctico, pero de pronto hay desempeños que no son tan legibles, entonces es ahí donde el criterio puede utilizar un término similar que haga que el alumno lo tenga claro. Ese es el único objetivo. Si el desempeño es suficientemente claro, colóquenlo como tal, no hay ningún problema. ¿Qué cuidado se debe tener en cuenta para elaborar los criterios? ¿O todo depende del docente? Mucho cuidado de no irnos fuera del desempeño. Ese es el gran problema. En una rúbrica que revisé hace un tiempo atrás, creo que lo comenté, no sé si aquí o en otro lugar, discúlpenme si soy reiterativa, estaba la exigencia del uso de un tipo de letra. Entonces, cuidado, porque el uso de un tipo de letra no aparece en ninguna parte en un desempeño. Por lo tanto, no es determinante para que ese alumno diga si logró o no su aprendizaje. Y a veces solemos tener ciertos vicios evaluativos. Entonces, la recomendación es miremos el desempeño y ajustémonos al desempeño. Ahora, pertenecemos a un colegio privado. Como colegio privado, el Ministerio de Educación nos ha dado pie, nos ha dado luz a poder ampliar los desempeños si es que los consideramos. Entonces, aquí viene el trabajo colegiado, el trabajo desde las coordinaciones, de hacer una revisión de qué desempeños estamos trabajando, porque si es que queremos complejizar los temas, si es que queremos ajustar más en tema de exigencia y de nivel, son los desempeños los que tienen que ajustarse para que a partir de esos desempeños ajustados los criterios puedan desprenderse con total tranquilidad. Entonces, la tarea del coordinador, la tarea del jefe de área, como se le llame, será mirar el instrumento y decir, este criterio va con el desempeño, este criterio va con el desempeño. Y entonces estamos garantizando una evaluación auténtica. Es coherente con lo que queremos formar, ¿no? ¿El paso previo que usted ha realizado para la elaboración de criterios se puede denominar también precisión de desempeños? Tengo cierto cuidado de utilizar ese término, lo confieso, porque el Ministerio de Educación notó que al precisar desaparecían capacidades importantes, ¿no? Entonces, sí precisar en el sentido de hacerlo más claro, pero no de hacerlo más simple. Son dos cosas distintas.
Cuando yo convierto estos dos desempeños y utilizo el término interprete el problema, ¿por qué coloco interprete el problema? Porque cualquier padre de familia promedio sí me entiende cuando digo interprete un problema, o me entiende cuando digo plantea un problema. Eso lo va a entender, pero el padre no va a entender, establece la relación entre acciones y datos. ¿Cómo es eso? Pero yo no podría atreverme a decir resuelve los ejercicios, ¿no? Entonces, allí hay que tener cuidado de que la exigencia cognitiva corresponda a lo que el desempeño nos está pidiendo. ¿Para todas las competencias de matemáticas se debe utilizar solo la escala de estimación o podemos facilitarnos de otros instrumentos? Todos. Puedo usar pruebas, puedo usar escalas. Si van a construir un sólido geométrico, una lista de cotejo me puede servir perfectamente. Si van a tomar medidas, si van a construir ángulos, una lista de cotejo me ayuda. Las escalas sirven, las rúbricas también sirven para otros tipos de desempeños. No hay exclusividad, ¿no? Ok. ¿Todos los desempeños de todas las áreas de educación inicial se pueden aplicar con escala de estimación? No, creo que no. Porque en inicial podemos trabajar, sobre todo si trabajamos con proyectos, productos. Y cuando hay un producto elaborado por los estudiantes, además de la escala de estimación, tenemos las rúbricas. Vamos a ver en la siguiente sesión y vamos a ver que una rúbrica es mucho más rica cuando se trata de evaluar un producto. Profesora, creo que ha sido muy corto el tiempo. Sí. Indudablemente tenemos que hablar más un poco y eso lo vamos a hacer la próxima semana. Por lo tanto, la evaluación queda para la próxima semana, ¿ok? Para tenerla toda completa.